Bueno, en este vídeo os voy a explicar cómo se calcula el rango de una matriz. En primer lugar, vamos a definir lo que es el rango de una matriz. Pues bien, el rango de una matriz es el menor número de filas o columnas linealmente independientes, es decir, que son distintas de cero. Es decir, una fila completa de ceros, vamos a decir que es una fila o columna linealmente dependiente, con lo cual no va a ser considerada para el rango. En cambio, si por ejemplo una fila tiene todos ceros y al menos hay uno que es distinto de cero, pues esa fila es linealmente independiente y entonces esa fila sí la vamos a considerar para el rango de la matriz. Bien, pues para calcular el rango de una matriz, ¿qué es lo que debemos de hacer? Escalonar la matriz, ¿vale? Es decir, hacer cero. ¿Y cómo conseguimos hacer cero? Pues aplicando el método de Gauss, ¿vale? Pues bien, os voy a poner una serie de ejemplos en los que vamos a ver, vamos a decidir cuál es el rango de cada matriz. Ya sabéis que para decidir cuál es el rango de una matriz es necesario que la matriz esté escalonada. Es decir, que ya no podamos hacer Gauss de ninguna de las maneras. Pues bien, vamos a empezar por la primera matriz. ¿Esta matriz está escalonada? Sí. ¿Veis? Porque ya hemos hecho los ceros. Pues bien, una vez que ya la matriz está escalonada, tenemos que ver cuál es el rango de esa matriz. Entonces, vamos a contar cuántas filas son distintas de cero. Pues una, dos y tres. ¿Cuántas columnas hay distintas de cero? Una, dos y tres. Por tanto, el rango va a ser 3. ¿Vale? Es decir, el menor número o de las filas o de las columnas que sean distintas de cero. En cambio, fijaros en la matriz D. La matriz D también está escalonada. Y ahora, ¿cuántas filas hay distintas de cero? Pues una y dos. Es decir, esta no la vamos a considerar como una fila linealmente independiente. Pues bien, hemos dicho que tenemos dos filas linealmente independientes, es decir, distintas de cero. Y luego tenemos una, dos y tres columnas que son distintas de cero. Por tanto, ¿cuál es el rango de la matriz? Pues 2. ¿Por qué? Porque es el menor número de filas o columnas linealmente independientes, es decir, distintas de cero. Vamos con la matriz B. Pues también está escalonada. Y ahora, ¿cuántas filas hay distintas de cero? Una. ¿Cuántas columnas hay distintas de cero? Una y dos. Por tanto, el rango es 1. Vamos con la matriz E. ¿Cuántas filas hay distintas de cero? Bueno, está escalonada. ¿Cuántas filas hay distintas de cero? Pues una. ¿Cuántas columnas hay distintas de cero? Una y dos. Por tanto, el rango de la matriz va a ser 1. Siguiente matriz, la matriz C. Esta matriz también está escalonada. Por tanto, hacemos recuento. ¿Cuántas filas distintas de cero hay? Pues una y dos. ¿Cuántas columnas distintas de cero hay? Pues una, dos, tres y cuatro. Por tanto, el rango de la matriz C es 2. ¿Qué ocurre con la matriz F? Que esta matriz no está escalonada. Pues bien, vamos a hacer ceros utilizando el método de Gauss. Pues bien, cogiendo como pivote el 1, la primera fila, vamos a intentar hacer una operación entre la fila 1 y la fila 2 y otra operación entre la fila 1 y la fila 3. Pues bien, para conseguir que este menos 1 sea 0, hacemos fila 1 más fila 2. Y para conseguir que este 3 sea 0, hacemos 3 fila 1 menos fila 3. Pues bien, el resultado sería esta matriz. Bien, vamos a intentar que este 1 sea un 0. Pues vamos a hacer una operación entre la fila 2 y la fila 3. ¿Qué operación? Pues fila 2 menos 2 fila 3. Hacemos esa operación, mantenemos primera fila y segunda fila, y esta sería la tercera fila. Por tanto, una vez que ya tenemos escalonada la matriz, vemos cuál es el rango de la matriz, pues sería 3. ¿Por qué? Porque hay 3 filas distintas de 0 y 3 columnas distintas de 0. Por tanto, el rango, el menor entre 3 y 3, pues 3. Por tanto, el rango de la matriz F es 3. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, con matrices cuadradas? Pues que con matrices cuadradas
tenemos una herramienta que podemos usar para determinar cuál es el rango de la matriz, que es el determinante. Ya sabéis que el determinante yo se lo puedo hacer a matrices que son cuadradas y que en selectividad las matrices cuadradas que os pueden poner son de 2×2 o de 3×3. Pues bien, vamos a imaginar que tengo una matriz 2×2. Pues bien, si yo tengo una matriz 2×2, ¿cuáles son los posibles rangos? Pues puede ser que esa matriz sea de rango 2 o puede ser que esa matriz sea de rango 1. Pues bien, ¿cuándo voy a decir que una matriz de 2×2 va a ser de rango 2? Sin necesidad de hacer Gauss. Es que si el determinante de esa matriz es distinto de 0, el rango de la matriz será 2. En cambio, si el determinante es 0, vamos a decir que el rango de la matriz es 1. Fijaos, la matriz B, que era cuadrada, si yo le hago el determinante, ¿cuánto sale? Pues 1×0, 0, menos 3×0, 0. Con lo cual, el determinante de esta matriz es 0. Por tanto, como el determinante es 0, el rango es 1. ¿Vale? Por tanto, primera idea clara. Si en una matriz 2×2 el determinante es 0, rango 1. Si en una matriz 2×2 el determinante es distinto de 0, rango 2. Claro, ¿qué es lo que ocurre ahora con una 3×3? Pues que una matriz 3×3 puede ser que el rango sea o 3, o 2, o 1. Pues bien, si yo aplico el mismo criterio con el determinante, si el determinante es distinto de 0, el rango de la matriz va a ser el máximo que pueda tener. Es decir, si es una de 3×3, pues el rango de A sería 3. Claro, ¿y qué ocurre si el determinante es igual a 0? Pues que puede ser el rango 2 o puede ser el rango 1. Pues bien, a partir de aquí hay dos caminos. Seguir utilizando los determinantes o aplicar el método de Gauss, ¿vale? Es decir, ya no usar determinantes. Si decido no usar determinantes, pues una vez que he comprobado que el determinante es igual a 0, aplico Gauss, como he hecho en la matriz F. Y entonces, una vez que aplique Gauss, pues ya cuento el número de filas distintas de 0, el número de columnas distintas de 0 y el menor número entre ambos, ese será el rango, que será o rango 2 o rango 1. Esa es una opción. Otra opción es seguir utilizando determinantes. Pues bien, si el determinante de A es 0, yo aseguraré que el rango será 2 siempre y cuando yo sea capaz de encontrar una matriz de 2×2 dentro de esa de 3×3 cuyo determinante sea distinto de 0. Por ejemplo, imaginad, por ejemplo, no sé, esta matriz, la matriz D. Fijaos, si yo cojo este cuadradito, o sea, esta matriz de 2×2, la 4, 5, 0, 1, y yo le hago el determinante, yo sé que ese determinante es distinto de 0. Por tanto, si soy capaz de encontrar 1, evidentemente no me cojáis ese, que yo sé que el determinante es 0. No me cojáis el 1, 4, 0, 0, porque yo sé que el determinante es 0. No me cojáis el determinante 0, 0, 1, 0, 0, porque el determinante es 0. Es decir, intentar buscar alguno cuyo determinante sea distinto de 0. Si sois capaces de encontrar 1, yo ya puedo asegurar que el rango es 2. Ahora, si todos los determinantes, si todas las matrices de 2×2 que hay dentro de la 3×3, su determinante es 0, entonces yo podré asegurar que el rango de la matriz es 1. Por ejemplo, fijaros en la matriz C. Si yo cojo cualquier determinante de 2×2, ¿vale? Todos me dan 0. Por tanto, el rango es 1, ¿vale? Por tanto, yo para calcular el rango de una matriz 3×3, yo puedo o usar determinantes o seguir haciendo Gauss, ¿vale? Por tanto, la idea que tenéis que quedaros con la de 3×3 es la siguiente. Si el determinante es distinto de 0, rango 3. Si el determinante es igual a 0, pues puedo hacer Gauss y ya hacer 0 hasta ver si el rango es 2 o el rango es 1. O si decido seguir con determinantes, diré que es rango 2 siempre y cuando yo encuentre una matriz de 2×2 cuyo determinante sea distinto de 0. Y diré que es de rango 1 si todas las matrices de 2×2 dentro de esa matriz 3×3 su determinante es 0. A mí particularmente me gusta usar Gauss, siempre y cuando la matriz no tenga
fracciones o raíces. Para evitar cualquier error con las fracciones o con las raíces, yo os recomiendo usar determinantes. Pero bueno, tenéis libertad para poder decidir qué método o qué camino seguir. ¿Vale? Pues bien, esto sería el primer concepto para entender el rango de una matriz.